Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes de este seminario por haberos apuntado, por estar aquí hoy escuchando esta presentación de análisis técnico. Muchísimas gracias también a Daniel y al resto de personas de Tutores Forex por haberme invitado también a esta presentación. Y bueno, no me voy a extender mucho, ya hablé con Daniel, esto es un seminario de unos 40 minutos aproximadamente y en concreto vamos a hablar del análisis técnico y del análisis técnico en sus dos versiones, en la versión chartista y en la versión de indicadores y osciladores. Bueno, vamos a hacer una breve presentación de qué es cada cosa. Tenemos por una parte, bueno, lo primero decir que no es... Vamos, son perfectamente compatibles el análisis de chartista con el análisis de indicadores y osciladores. Es decir, de hecho lo normal sería compatibilizar ambos tipos de análisis. Los dos se encuadran dentro del análisis técnico, en concreto el chartismo. Lo que implica principalmente es el estudio del gráfico de precios, en sí. Lo que permite determinar dentro de ese gráfico de precios son cuatro cosas. Las tendencias, que ya puede ser alcista o bajista, soportes y resistencias, retrocesos, como es por ejemplo el caso de Fibonacci, y luego figuras técnicas como los hombros cabeza a hombros, dobles suelos, triángulo, bandera, banderín, etcétera. Esto es lo que se denomina chartismo y se trata de buscar pues ese tipo de figuras en el gráfico de precio, esas tendencias o esos soportes y resistencias. Si nos vamos, por ejemplo, al tema de las tendencias, estaba comentando cuando Daniel me ha preguntado un poco las oportunidades que hay ahora mismo a la hora de hacer trading, la importancia que tiene operar en tendencia, ¿no? La importancia que tiene ver una tendencia dentro del mercado y en concreto seguir esa tendencia. Las tendencias se obtienen cuando se unen los precios máximos o mínimos de una serie de datos y bueno, si se prolongan esas líneas, ¿no?, en las que se dibujarían encima del gráfico y se prolongan hacia el futuro, lo que nos daría es una especie de recuadro donde podríamos ver niveles en los que se pueden formar soportes y resistencias. Es decir, lo que se puede ver dentro de unas tendencias es niveles en los que puede aguantarse esa tendencia, donde podemos comprar o donde podemos vender. Compraríamos en los mínimos y venderíamos en los máximos, siempre y cuando pensáramos que el mercado en cuestión sobre el que estamos operando se va a mantener dentro de esa tendencia. Hay una frase pues muy comentada dentro del mundo de los mercados que es "Trend is your friend", que básicamente es que la tendencia es tu amiga y quiere decir simplemente que se suele tener más éxito a la hora de operar cuando estamos operando a favor de una tendencia. Si estamos, por ejemplo, viendo un gráfico con tendencia alcista, lo ideal sería tomar operaciones alcistas. Por el contrario, si estamos viendo un gráfico con tendencia bajista, lo normal es que tomemos posiciones cortas dentro de ese mercado. Eso te da siempre unas mayores probabilidades de éxito. Luego, efectivamente, existe el sentimiento contrario, ¿no?, lo que se llaman los contrarians, que lo que intentan hacer es exactamente lo opuesto a lo que acabamos de decir. Cuando una tendencia es alcista, intentan buscar el momento en el que se va a dar la vuelta y va a comenzar a ser bajista, y viceversa. Si el mercado está cayendo, lo que intentan buscar es el momento en el que se da la vuelta. Lo que pasa es que es cierto que es más complicado, ¿no?, hacer este tipo de operaciones y es más difícil ver en concreto cuándo va a haber un mercado que se da la vuelta. Para este tipo de, por ejemplo, de opciones es para lo que se usarían los indicadores técnicos. Cuando estamos operando en una tendencia, por ejemplo, se suele recomendar ver dicho gráfico en diferentes escenarios temporales. Por ejemplo, lo podemos ver en gráficos con velas diarias y a la hora de operar, pues efectivamente tomaremos un gráfico con velas más rápidas, con velas, por ejemplo, a 1 hora, 15 minutos o 5 minutos. Lo más exitoso, lo que da más probabilidades de éxito a la hora de operar, es que coincidan las tendencias a corto plazo con las tendencias a medio y largo plazo. Si, por ejemplo, lo que estoy visualizando es que a largo plazo el gráfico es alcista, si estoy viendo que el gráfico a medio plazo también es alcista y de corto plazo también lo es, lo normal es que siga esa tendencia. ¿Qué ocurre? Pues que hay situaciones en las que yo puedo ver un gráfico a largo plazo que es alcista y a corto plazo lo que me está marcando es una tendencia bajista. Ahí las probabilidades de fallar
son algo mayores, aunque efectivamente pues si las señales son buenas, pues no habría absolutamente ningún problema y también podríamos operar en este tipo de estrategias. Bueno, aparte de las tendencias, estábamos hablando dentro del chartismo la búsqueda de soportes y resistencias. Veis en la pantalla lo que es la definición básica de un soporte y una resistencia. Lo hemos visto en numerosas ocasiones dentro de un gráfico, pero lo comentamos en su parte más teórica. Se denominaría soporte al nivel técnico que constituye un mínimo, es decir, un suelo que resulta difícil perder. Cuando estamos viendo en un gráfico, si vemos una línea horizontal, un nivel de suelo que es difícil que el mercado pierda y que encuentra rebote en ese nivel, eso es lo que sería un soporte. Se denomina resistencia el nivel técnico que constituye un máximo, es decir, un techo del mercado que resulta difícil traspasar. Exactamente lo mismo, pero en definitiva, cuando un mercado está alcista y tiene un nivel en el que se está chocando y que le resulta bastante difícil traspasar al alza, eso es lo que llamaríamos una resistencia. Alcanzado dichos niveles máximos y mínimos, si estos son realmente un soporte o una resistencia, el movimiento se detendrá y se invertirá la tendencia en el corto plazo o se producirá un movimiento lateral de consolidación sobre el mismo. Es decir, en el momento en el que un mercado se choca con un soporte o se choca con una resistencia, lo normal es que el movimiento se invierta, ¿no? Se detenga o por el contrario se empiecen a consolidar dichos niveles hasta que encuentra la suficiente fuerza para traspasarse. Los soportes y resistencias lo que son finalmente es un nivel psicológico, ¿vale? Son niveles relativos, son niveles subjetivos y que son más previsibles cuanto más líquido e importante sea el activo. Es decir, operando sobre un mercado muy líquido, un nivel de soporte o resistencia es un nivel de soporte o resistencia más sólido. ¿Cuánto más sólido va a ser? Pues por ejemplo en divisas, operando en el euro dólar, pues un soporte de resistencia va a ser más sólido si cogemos una acción pequeña que tiene un volumen de negociación de manera diaria pues bajo, ¿no? Ahí pues es verdad que esos soportes o resistencias son menos sólidos. Al mismo tiempo, los niveles de cierre constituyen también una mejor referencia de soportes o resistencias que los intradía. Si estamos viendo que ese soporte o resistencia se forma con niveles de cierre de algún mercado, ese soporte o resistencia va a ser más sólido cuando se forma con niveles intradiarios. No resulta fácil perder esos niveles, ¿vale?, en un primer intento, y por eso es por lo que se llaman soportes y resistencias. A medida que el soporte o resistencia adquiere mayor importancia, se requerirá varios intentos hasta ser traspasado. Por ejemplo, lo que hablábamos en esta diapositiva de que el movimiento se detendrá o invertirá o se consolidará. En un primer momento va a ser muy difícil que se traspase ese nivel, ya sea al alza o sea a la baja, pero pues puede haber un momento de consolidación de niveles y cuando encuentra la suficiente fuerza, entonces a la segunda, tercera, cuarto intento será cuando se pueda traspasar esos niveles. No debe considerarse que un nivel de soporte o resistencia se traspasa en primera instancia hasta que por lo menos se haya cerrado por encima o por debajo de dichos niveles. Da igual en el gráfico que nos movamos, ¿vale? Si estamos en gráficos a 15 minutos, estamos en gráficos a horas o estamos en gráficos a días, tiene que haber cerrado por encima o por debajo de ese soporte o resistencia para considerarse que se ha traspasado. Cuando se traspasa en una vela, pero finalmente el cierre pues vuelve a estar por debajo de la resistencia o por encima del soporte, no se puede considerar que eso es un traspaso. Tras quebrar un soporte o resistencia en primera instancia, habría que esperar a la confirmación del siguiente periodo, es decir, a que o bien haya un pullback o un rebote posterior. O sea, una vez que ya hemos traspasado ese soporte de resistencia, vamos a ver qué pasa después. En una primera instancia, pues a pesar de que haya cerrado habiendo traspasado esos niveles, habría que esperar un poco a ver qué es lo que ocurre en ese mercado. Bueno, todo esto se analiza directamente desde el mismo gráfico. Es simplemente visualizar qué es lo que está haciendo el precio, ¿vale?, comparado con esos niveles que estamos marcando dentro del mismo gráfico. ¿Qué es esto que decimos que es un pullback? Bueno, pues
el retroceso que se produce cuando se ha traspasado un soporte de resistencia y el mercado vuelve a meterse otra vez en el mismo nivel donde estaba anteriormente es lo que se conoce como pullback. En definitiva, ¿qué es? Pues es un intento de traspasar el soporte de la resistencia y finalmente un intento fallido, ¿no? Y el mercado vuelve otra vez a los niveles anteriores a ese traspaso. Si el pullback devuelve la cotización dentro del soporte o resistencia, este nivel pues no debería darse por perdido, ¿no? Sería una ruptura momentánea y sería una ruptura falsa, no se ha podido traspasar. Bueno, pues esto es un poco lo que podemos ver dentro de los soportes o resistencias, de las líneas de tendencias y dibujar sobre un gráfico. Vamos a coger, por ejemplo, lo vamos a ver todo, si os parece bien, sobre un gráfico de divisas, en este caso sobre el euro-dólar, y simplemente lo que os comentaba. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un gráfico con velas diarias. Los soportes o resistencias pueden marcarlos, por ejemplo, los mínimos diarios o máximos diarios. Lo pueden marcar simplemente niveles en los que vemos que ha sido difícil perder. Bueno, aquí no estamos viendo ninguno en concreto, pero, por ejemplo, podríamos ver niveles de soporte o resistencia por aquí, ¿vale? Vemos cuántas veces ha podido golpearse contra este soporte. Estamos hablando de 1,2874 aproximadamente. Como decía antes, no hay que considerar un nivel de soporte o resistencia como un nivel fijo, sino que más o menos es una zona. Se dibuja siempre con una línea y una línea siempre está en un nivel concreto. En este caso estamos viendo ese soporte en 1,2874, pero no debe considerarse como un nivel concreto, sino como una zona. Pues un poquito por encima y un poquito por debajo de ese nivel sería el nivel de soporte que estaríamos viendo ahora mismo en el euro-dólar. Se ha chocado en numerosas ocasiones contra esta barrera, lo vemos pues 1, 2, 3, 4, 5 veces, aquí logró traspasarlo pero volvió. Perdón. Esto podríamos considerarlo como un pullback, ha vuelto a chocarse de nuevo al alza, otra vez lo ha intentado, se ha mantenido por encima, de nuevo otra intentona de traspasarlo y no ha podido. Vemos que es un nivel pues que es difícil de traspasar para el euro-dólar. Aquí ya podríamos considerar que tenemos un soporte clave para este mercado. En el caso, por ejemplo, de las líneas de tendencia, sería algo parecido, solo que marcando máximos o mínimos, ¿vale? Estaríamos hablando en este caso, por ejemplo, marcando los mínimos de esta tendencia bajista de aquí, tendríamos esa línea de tendencia bajista. Si lo hubiéramos marcado por aquí, la prolongación hubiera hecho que hubiera tomado posiciones alcistas cuando ha rebotado, ¿vale? Por ejemplo, aquí hubiera sido ese nivel. Y en el caso de las tendencias alcistas sería exactamente igual y lo podríamos hacer también con los máximos. Luego el dibujo de un máximo, o sea, el dibujo de la prolongación de mínimos y la prolongación de máximos serían los canales, ¿vale? En el caso, este paquete gráfico que estamos viendo es el paquete gráfico de Pro Real Time y veis que en la ventana que controlamos todos los dibujos tenemos una parte que pone objetos canales y en esos canales el mismo programa ya me lo dibujaré. Vamos a ver. ¿Veis? Tendríamos ya el canal perfectamente dibujado, ¿vale? Con la parte inferior y la parte superior y la línea intermedia, que es un poco donde se estaría moviendo esa tendencia. Bueno, aparte de lo que acabamos de dibujar, que lo estamos haciendo así un poco de manera bastante rápida, luego todo esto habría que hacerlo de manera más detenida para poder hacerlo con niveles más concretos. En el paquete gráfico de Pro Real Time, que es este que estamos viendo aquí, en la parte superior hay dos botones que me busca de manera automática los soportes de resistencia o las líneas de tendencias. Bueno, si dibujamos aquí, por ejemplo, pues mirad, por ejemplo, el nivel que os había dicho antes, que estaba aproximadamente en 1,2860, 1,2864, creo que habíamos dibujado anteriormente. Aquí me está dibujando un soporte. El soporte más fuerte, digamos que coincidiría con el mínimo del escenario temporal que estaríamos viendo aquí, que es más o menos 1,2706, y luego lo mismo, pues la resistencia más fuerte estaría en el máximo. Entre medias pues tenemos esos dos niveles que os he comentado de soporte,
soporte y la resistencia más cercana que tendríamos ahora mismo en torno a un 1,30 y 1,30. Y como digo, dentro de esos niveles hay que saber que no es un nivel concreto, sino que es una zona, ¿vale?, donde se mueve más o menos ese soporte o esa resistencia. Bueno, ¿qué más habíamos visto del chartismo? Volviendo un poquito para atrás, habéis visto que teníamos tendencias, soportes y resistencias, y luego retrocesos y figuras técnicas. El tema de los retrocesos y las figuras técnicas es que hay muchas veces que yo veo un gráfico y es bastante complicado pues encontrar una figura concreta, ver si hay una bandera, un banderín, un hombro, cabeza, hombro. Dependiendo del escenario temporal en que nos estemos moviendo, encontraré unas figuras u otras. Si me voy, por ejemplo, con un gráfico a 15 minutos, el aspecto que tiene el gráfico es totalmente diferente. Entonces habría que darle muchísimas vueltas a los gráficos a la hora de encontrar figuras que parecieran interesantes. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Pues que se pierde mucho tiempo buscando ese tipo de formas, ¿vale?, esas figuras chartistas dentro de un gráfico, y hay muchas veces que no se encuentran. Si estamos en un activo concreto, es decir, si alguien quiere particularmente operar en el euro dólar y está buscando figuras en ese activo concreto, no hay problema, porque simplemente es cuestión de cambiarlo el escenario temporal, irse un poco más adelante, un poco más atrás, ver las figuras recientes que se pueden estar formando y demás. Encontrará pocas, pero bueno, lo va a tener más o menos fácil. El problema vendría cuando bueno, pues hay traders que están operando simplemente basándose en el análisis técnico, que les da igual operar en el euro dólar que operar en el franco suizo frente al euro, que operar en el peso mexicano frente al dólar. Le da exactamente igual, solo que sí que buscan una figura muy concreta o un tipo de figuras muy concretas, o simplemente canales alcistas, canales bajistas o algo de tendencia. Bueno, para este tipo de inversores, nosotros, por ejemplo, tenemos una herramienta que consideramos que es bastante útil, que directamente te criba ya todas las figuras y te hace como un barrido de todos los gráficos, por ejemplo, de todos los gráficos de divisas, y te intenta buscar las figuras que se están formando. Esta herramienta, bueno, accederíamos desde la plataforma EIG, en el botón de herramientas tenemos un apartado que se llama autochartismo. Bueno, pinchando en autochartismo nos llevaría a una ventana diferente, que es esta que estáis aquí, ¿vale? Y tendríais esta herramienta que os acabo de comentar. Bueno, en la herramienta en concreto tendríamos que ir filtrando las búsquedas. Vamos a crear una nueva búsqueda. En las búsquedas ponéis aquí, ¿vale?, nueva búsqueda, y vamos a darle los parámetros que queremos. Dentro de qué familias queremos que nos empiece a buscar el tipo de figuras que queramos. Bueno, pues estamos hablando de las figuras, por ejemplo, de las divisas, pues por ejemplo, divisas a 15 minutos. Veis que tenemos 240 minutos, 30 minutos, 60 minutos en un mismo día y demás. Bueno, en este caso vamos a poner divisas 15 minutos. Le vamos a dar a... Le vamos a dar a búsqueda avanzada y seguimos avanzando para abajo. Le puedo dar un rango de precios máximo o mínimo. Puedo filtrarlo inicialmente por figuras alcistas, bajistas o las dos. Es decir, a mí, por ejemplo, Soledad, solo me interesa el tipo de figuras alcistas. Solo estoy operando alcista y es el tipo de figuras que busco. Por ejemplo, esto ocurre a veces en divisas, no tanto, ¿vale? Porque más o menos estamos viendo que es una cuestión de dos fuerzas y que tampoco es que es tan normal que haya una tendencia clara, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de acciones o de índices, es verdad que hay muchísimos traders que están buscando, pues lo normal es que busquen más figuras alcistas que bajistas. ¿Por qué? Pues porque los mercados tienden a subir a largo plazo. El tipo de tendencias alcistas suelen ser más fuertes o más fiables que las tendencias bajistas, ¿vale? Que pueden ser, por ejemplo, meras correcciones y a veces me dan señales pues más equívocas. Entonces aquí podríamos hacer la primera filtración en caso de que solamente quisiéramos figuras alcistas o solamente figuras bajistas. Vamos a dejar las dos para que me busque el mayor número de figuras posible y veamos un poco lo que os estoy contando. Podemos buscar tendencias de continuación, de inversión o ambas. ¿Esto qué significa? Pues lo que os estaba diciendo antes con el tema del chartismo. El tema del chartismo empezaba hablando de las tendencias alcistas y de las tendencias bajistas, y de la famosa frase de "Trend is your friend".
Hay muchísimos inversores también que solamente están operando a favor de tendencia. Solamente quieren, por tanto, tendencias de continuación. Es decir, que si venimos de una tendencia alcista, el tipo de figura que esté mostrando sea para operar alcista. Y si estamos viniendo de una tendencia bajista, lo contrario. Sería para ponernos cortos. Hay otras personas que buscan lo contrario, es decir, que haya un cambio de tendencia, una inversión de tendencia, y hay otros traders a los que les da igual. Vamos a dejarlo en continuación e inversión. Después tenemos la longitud mínima de la figura. Aquí, dependiendo de, vamos, cuanto más velas tenga esa figura, o sea, cuanto más larga sea esa figura, será una figura también más potente, y cuanto más corta, pues una figura menos fiable. Después tenemos indicadores de calidad. Si lo pongo todo en 0, pues me buscará más figuras, pero de peor calidad, y cuanto más cercano a 10, la calidad será mucho mayor, es decir, el tipo de figuras serán figuras con señales mucho más fiables, pero también me va a dar muchísimas menos figuras. Tenemos, por ejemplo, la claridad mínima, que es un poco el ruido que se encuentra dentro de la figura. Tendencia mínima, pues hay personas que no les gusta operar si viene la tendencia lateral. Incremento de volumen mínimo, uniformidad y demás. Bueno, pues todo eso se van filtrando dependiendo de la calidad que quiera tener dentro de las figuras. Después tenemos todo el tipo de figuras que se encuentran dentro del chartismo, que serían desde el triángulo ascendente, canal bajista, cuñas, rectángulos, hombro, cabeza, hombro, triple suelo, triple techo, o simplemente solo soportes y resistencias. Bueno, pues todas estas también voy clicando aquellas que quiera ver. En este caso voy a clicar todas. ¿Vale? Y le daría a crear búsqueda. Bueno, pues ahora mismo me está filtrando todo el tipo de señales que me ha dado dentro de las divisas a 15 minutos, y es verdad que ahora mismo no me está encontrando prácticamente ninguna. La verdad es que hemos hecho una criba y a 15 minutos podríamos no encontrar ninguna. El otro día habíamos una búsqueda de divisas intradía. Vamos a ver si nos ha dado oportunidades. Aquí tenemos, por ejemplo, que nos ha marcado que el dólar neozelandés frente al dólar australiano acaba de romper, o está a punto de romper, una resistencia. ¿Lo veis? Pues tenéis, por ejemplo, si pinchamos en ese cruce, la resistencia que está marcando en 0,824, y vemos que se está acercando rápidamente a esa resistencia. Bueno, aquí podríamos tomar o ver dos tipos de operativa. Una es en caso de que la rompa para seguir operando alcistas, y otra es la posibilidad de que se choque contra esa resistencia y que vuelva a caer. El dólar australiano frente al neozelandés tendríamos un soporte que sería básicamente darle la vuelta al gráfico, y luego pues tendríamos también algún triángulo por aquí de la libra frente al dólar australiano. Veis que está formando ese triángulo y que está a punto de romper la parte superior, ¿vale? Esto sería una señal de entrada alcista en caso de que se confirme la ruptura, porque todavía no se ha cerrado esa vela y demás. Bueno, esto es lo que me marca aquí este autochartismo, pero a la hora de operar tendría que volver a irme a la plataforma a buscar ese cruce, pues en este caso que era, decíamos, de la libra frente al dólar australiano. Me iría al paquete gráfico de Pro Real Time. Vale, busco ese gráfico. Me parece que estaba puesto en velas a 30 minutos. Y buscaría ese triángulo que se está formando, que básicamente vendría por aquí. Vale, y veríamos pues quizá esa posibilidad de que lo haya roto, pero veis que se está volviendo a meter dentro de ese triángulo. Bueno, pues eso sería la señal que ahora mismo nos está dando, ¿vale? Y que podríamos tener en cuenta, o que simplemente podríamos mirar y ver si queremos esperar para volver a operar. Lo más probable es que efectivamente, viendo que después de romper ha vuelto a meterse por debajo de la parte superior del triángulo, es que vuelva a buscar la parte inferior, con lo cual el tipo de operativa que podríamos hacer aquí en este momento sería una operativa bajista, ¿vale? Buscando otra vez la parte inferior del triángulo. Estos son tipos de figuras que me buscan y que efectivamente pues me eliminan mucho trabajo a la hora de tener que ir filtrando gráficos o ir mirando si encuentro alguna figura interesante en el gráfico. ¿Que lo veo en el autochartismo y luego en el gráfico no me convence? Pues por supuesto, ya luego está la libertad de cada uno de operar o no operar dentro de esas figuras o de ese mercado en concreto.
Bueno, continuamos entonces ahora con los indicadores y osciladores. Los indicadores y osciladores son la representación gráfica de una relación matemática entre algunas variables bursátiles. Básicamente, esto que nos viene a decir, bueno, pues que cuando estamos haciendo análisis chartista lo que hacemos es ver sobre el precio algún tipo de señal, y lo que hacemos cuando le metemos un indicador, un oscilador, es aplicarle a ese gráfico de precios algún tipo de relación matemática o de fórmula matemática para que me dé un tipo de señal diferente, ¿vale? Indicadores hay muchísimos, hay más de 80 tipos de indicadores. Es más, prácticamente cada día salen indicadores nuevos que duran pues exactamente lo mismo, pues un día, ¿no? Hay indicadores que se van formando, que hay traders que empiezan a ponerlos en marcha y que luego pues se empieza a comprobar su funcionamiento, funcionan o no funcionan. Pero más o menos indicadores que se haya comprobado que pueden tener un funcionamiento estable, 80. De esos 80 indicadores, la mayoría de la gente no utiliza más de 5, ¿vale? Puede utilizar entre 5 y 10 indicadores como máximo. ¿Cuáles son los más relevantes, los más seguidos? Pues son 3 concretamente. El MACD, bandas de Bollinger y RSI. También hay gente que utiliza Momentum, pero quizá pues no sea tan relevante como estos 3 que acabamos de decir. En concreto, en la bolsa española, pues se dice que los que mejor resultado dan serían el RSI y el MACD. No existe un indicador universal, no existe un indicador que valga para todos los mercados, no existe un indicador más fiables que otros. Aquí son todos libres de configuración y todo muy personal, porque todos los parámetros de los indicadores técnicos se pueden ir modificando y no hay una verdad absoluta, ¿vale? No hay una verdad absoluta en ellos, y lo normal es, por tanto, que se combinen diferentes indicadores técnicos, que haya personas que, dependiendo del time frame que estén utilizando, utilizan unos u otros o le van cambiando los parámetros para acelerarlos o para decelerarlos, y por supuesto pues todo esto está abierto a numerosas modificaciones, y lo vamos a explicar un poquito en la parte más básica, ¿no? Y luego pues a partir de ahí cada uno es libre de interpretarlo un poco como quiera o de cambiar algunas de las variables de esos indicadores que vamos a ir explicando. El primer indicador que vamos a ver sería el RSI. Bueno, el RSI, a mi parecer, es el indicador u oscilador en este caso, porque los osciladores son aquellos indicadores que nunca los vas a ver por debajo de 0 ni por encima de 100, que es un poco lo que le ocurre al RSI. Es el más fácil de interpretar. Es conocido como indicador de fuerza relativa, y lo que mide es en cada momento la fuerza con que actúa la oferta y la demanda. Se expresa en un porcentaje siempre, entonces por eso es por lo que nunca lo vemos por debajo de 0 ni por encima de 100, y ofrece señales inversas de cambio de tendencia. Bueno, aquí es lo que os decía antes. Aquí con el RSI no estamos buscando una continuación de tendencia, sino estamos buscando cuándo se ha agotado una tendencia. Vamos a ir al gráfico, ¿vale? Y vamos a coger otra vez el euro dólar. Mostrar valores, euro dólar. Bueno, tenemos aquí ese gráfico del euro dólar, en concreto lo tenemos a 30 minutos, ¿vale? Luego podemos cambiar el escenario temporal dependiendo de las señales que me vaya dando, y lo que voy a hacer es añadir un indicador técnico. En ProReal Time, para añadir un indicador técnico hay que pinchar en el botón de la esquina superior derecha, ¿vale? Me aparecen 79 indicadores técnicos programados, y se pueden programar en esa plataforma todos los indicadores que se quieran a través de, o sea, pinchando en nuevo indicador y utilizando ProBacktest. Bueno, pues nos vamos al RSI de fuerza. Están ordenados por orden alfabético, y hacemos simplemente doble clic. Bueno, veis, el número de periodos que se usan suelen ser 14 periodos, es decir, los 14 periodos anteriores al periodo actual, ¿vale? Y esto se puede ir modificando. ¿Qué interpretación tiene el RSI? Lo veis que está aquí por debajo, y veis que va desde 0 hasta 100, y hay líneas horizontales, una en 30 y otra en 70. Me vuelvo a la presentación para que veamos la interpretación de este RSI. Bueno, el RSI no es igual que 50, lo que me está diciendo es que la demanda es igual que la oferta, es decir, que no hay una tendencia clara, estamos en plena lateralidad, normalmente.
Cuando el RSI se encuentra por encima de 50, lo que vemos es que hay una divergencia de fuerzas a favor de la demanda, es decir, que la demanda es mayor que la oferta y por tanto estamos en tendencia alcista. Hay más gente comprando que vendiendo y por tanto el mercado va a tender a subir. Cuando el RSI está por debajo de 50, lo que ocurre es lo contrario. La demanda es menor que la oferta y la tendencia es por tanto bajista. Hay más gente vendiendo que comprando y el mercado está bajando. Bueno, pues esto nos sirve de poco, ¿vale? No nos interesa demasiado ver si está por encima o por debajo de 50 o si está igual que 50. Cuando eso ocurre, pues no hay ningún tipo de señal, no hay ninguna información interesante. ¿Cuándo viene la información interesante? Cuando el RSI se encuentra por encima de 70 o por debajo de 30. Por debajo de 30 se dice que hay sobreventa y por tanto un mercado que está sobrevendido nos está dando una señal de compra. Se supone que bueno, pues que quizá ha caído demasiado, se ha sobrevendido y es normal que tenga una corrección al alza. Si por el contrario lo encontramos el RSI por encima de 70, ocurre lo contrario. Ha habido una sobrecompra, ha habido una compra masiva en un momento determinado y lo normal es que el mercado corrija. Lo vamos a comprobar en el mismo gráfico que estábamos viendo. Bueno, en este caso solo vemos un momento en el que hay sobrecompra, que sería este. Si ampliamos el gráfico, ¿vale? Tenemos aquí el RSI, vamos a ver si nos vamos un poquito más para atrás. Bueno, pues más o menos nos da 3 señales. Bueno, 4 o 5 señales de hecho. Vamos a marcarlos con una línea vertical, ¿vale? Aquí hay otra señal. Aquí otra. Vale. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 señales. Veis que he marcado con una línea vertical los momentos en los que el RSI ha estado por encima o por debajo de 70 y lo que he marcado principalmente es cuando se ha vuelto a meter, ¿vale? Si un RSI se pone por encima de 70 en el momento en el que vuelva a meterse, en el momento en el que vuelva a cruzar esa línea, sería un momento de venta, ¿vale? Hay sobrecompra y ahí sería un momento de vender. Aquí hacemos lo contrario. Cuando se ha situado por debajo de 30 pero vuelve a meterse otra vez en 30, sería momento de compra. Bueno, pues nos vamos ahora otra vez a ver el gráfico, qué tipo de señales habrían sido estas. Bueno, tenemos aquí por ejemplo un RSI, me habría dado una señal de venta. Este caso ha sido una señal errónea porque luego hemos visto que el mercado ha vuelto a subir. Aquí por ejemplo sería una señal de compra. Y aquí sí que ha sido una señal buena. Vamos a ampliar. Ay, he ampliado demasiado. Perdonad. Vamos a ampliar ese escenario temporal, que sería más o menos de aquí a aquí. ¿Veis? Momento más o menos en el que el RSI vuelve a ver que se vuelve a ver que entra por encima de 30, ¿vale? La señal de compra que habría sido más o menos aquí. De hecho, vamos a ponerla sí, aquí. ¿Vale? Hubiera entrado en el eurodólar a 1,3045, hubiera cogido la tendencia alcista y en el momento en el que se empieza a dar la vuelta, pues más o menos me hubiera salido, ¿no? De 1 entonces 3045 habríamos tenido que aguantar hasta 1,3116. Hubiéramos cogido esa tendencia que hubiera sido una tendencia bastante buena. Como veis, la primera señal había sido errónea. Aquí me metí... bueno, de hecho no es tan errónea porque lo que he hecho es que no lo he dibujado exactamente bien. Veis en el momento en el que entra es este de aquí, ¿vale? Si lo ponemos aquí sería una señal de venta. Pues efectivamente me hubiera podido coger bien esa pequeña tendencia que ha ido en el eurodólar desde 1,3129 hasta 1,3091. Bueno, pues esta bajada también me la hubiera podido coger con estas señales de RSI. Vale, me voy un poquito más a la derecha a ver la siguiente señal que nos estaba dando. Y la tenemos aquí, que bueno, como lo teníamos antes muy ampliado, no las he puesto de manera muy precisa, pero hubiera sido en el momento de entrar aproximadamente aquí, ¿vale? Nivel de entrada
1.3028, nivel de salida. Bueno, aquí hay que decir que este tipo, bueno, el RSI concretamente, no me da señales de salida, sino que son solamente de entrada. La estrategia para salirme ya tendría que ser propia. Tendría que ser o bien por porcentaje de subida, o bien utilizando otro tipo de indicador técnico, o viendo simplemente cuando se da la vuelta a la tendencia. Pero bueno, aquí he entrado en 1.3028, por lo menos hubiera podido coger esta subida hasta 1.3053. Seguimos avanzando hacia la derecha. Aquí, por ejemplo, esta señal hubiera sido mala. Señal en la que me hubiera puesto corto y veis que el mercado se mueve lateral. Bueno, pues no hubiera perdido nada porque efectivamente ha bajado un poquito desde 1.3198 hasta 1.3177, pero me ha dado un movimiento muy lateral que me ha servido de poco. Seguimos por aquí y nos da un poco lo mismo, ¿no? Entrando aquí tenemos una subida pequeña desde 1.3013 hasta lo que hubiera querido aguantar, que hubiera podido ser hasta 1.3093. O sea, más o menos las señales, es muy difícil encontrar una señal pues muy errónea, ¿no? Que veamos que nos ha dado una señal de compra y que finalmente el mercado se ha dado la vuelta radicalmente. Eso es muy difícil. Es verdad que hay momentos en los que se ve algo más de lateralidad y que esto no funciona especialmente bien, pero veis de las señales que hemos tenido, que han sido 6, pues prácticamente todas nos han dado buenas rentabilidades, incluida esta última, ¿vale? Que tenemos que habríamos entrado en 1.2985 y hubiéramos podido coger esta pequeña tendencia hasta 1.3024. O sea, en general son señales buenas, ¿vale? Las que me da el RSI y efectivamente se puede compaginar con algún otro indicador técnico. Otro indicador técnico que es el que estábamos hablando, el segundo indicador técnico quizá más importante, es el del MACD. El MACD se puede traducir como convergencias o divergencias de medias móviles y o sea, se mueve alrededor de una línea central que es la línea 0. Y a raíz de esa línea central no tendríamos límites ni superior ni inferior. Se basa en el uso de las medias móviles, de la cotización y en la diferencia entre dos medias móviles concretas. A través de ese uso de medias móviles lo que encontramos es que se ha formado la línea de indicador, que sería la línea del MACD, y su señal, que es la media móvil de ese MACD. Y ahí, a partir del cruce de esas dos líneas, es donde se encuentran las señales de compra o de venta. Nos vamos a ir al gráfico, vamos a quitar el RSI. A ver, voy a ver el chat, que veo que hay alguna pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando está lateral el mercado y el RSI no sobrepasa los niveles de 70 y de 30? Bueno, cuando el mercado está lateral y efectivamente no tenemos, o sea, tenemos que el RSI no supera ni 30 ni 70, no hacemos absolutamente nada. ¿Veis, por ejemplo, en todo este tramo de aquí, en este último tramo, tenemos un RSI que se ha ido moviendo más o menos un poco por encima, un poco por debajo del nivel neutral de equilibrio entre oferta y demanda, que es el de 50, y el mercado efectivamente se ha comportado de manera bastante lateral. Bueno, pues aquí no deberíamos haber hecho ningún tipo de operación, ¿vale? No, por lo menos no a través del RSI. Luego, si hemos encontrado otro indicador técnico que nos ha dado alguna señal, pues bien, pero veis que mala señal hubiera sido porque el mercado se ha movido lateral y hubiera sido difícil que hubiéramos cogido algo de tendencia. Pregunta Laura que si podemos dar la ruta de autochartismo en IG. Sí, es muy fácil. En la plataforma de IG, ¿vale? Esta es la plataforma que tienen los clientes de IG cuando están operando. Tienen aquí los precios, a la izquierda el buscador, y toda la fila superior tiene una serie de botones. Pues hay un botón justo, casi el que está más en la esquina superior derecha, que se llama herramientas. Pinchamos en este botón, hay luego un apartado que se llama autochartismo. Pinchando en autochartismo me deriva directamente a una pestaña, que es esa pestaña de autochartismo, que es la que os acabo de enseñar, que sería esta, concretamente esta de aquí. Luego hay otra herramienta que no os he comentado, que también es gratuita. La herramienta de autochartismo la ofrecemos en IG de manera gratuita. Simplemente por ser cliente ya tendríamos accesos. Hay otra herramienta también chartista, que sería la central de negociación. Se accede exactamente igual a través de el botón de herramientas, y en vez de pinchar en autochartismo, pincharíamos en central de negociación y me lleva a esta ventana de aquí, ¿vale? Que es simplemente pues
un tipo de recomendaciones, si lo queremos llamar así, que tampoco son recomendaciones puramente dichas, sino de previsiones de lo que puede pasar en un mercado basándonos puramente en el chartismo. También se mete algún indicador técnico que normalmente suele ser, de hecho, el RSI. Bueno, aquí lo tenemos, por ejemplo, en divisas. Se va actualizando de manera constante, ¿vale? Esto no lo hace IG, sino que lo subcontrata con Trading Central, que es un broker inglés. Hay un equipo que está especializado en este tipo de análisis y que van buscando en los gráficos figuras. En lugar de hacerlo directamente con un programa, aquí hay un equipo de personas, ¿vale? Por ejemplo, me dice, la última recomendación sería hace una hora aproximadamente, bueno, no, de hecho, perdón, este es horario inglés, o sea que sería hace apenas 8 minutos y es del dólar canadiense frente al yen. Si pinchamos a ver qué tipo de análisis chartista nos ha dado y qué tipo de figuras está formando, que puede dar algún tipo de operativa interesante, me dice que hay un punto de pivote en 97,45 y que las preferencias serían posiciones cortas por debajo de ese nivel con objetivos 94,5 y 93,45. Me da un escenario alternativo en caso de que esto no se cumpla. El comentario técnico me dice que el RSI está limitado por una línea de tendencia en descenso, ¿vale? Esto es lo que se llaman también divergencias en el RSI. Y veis que aquí me viene una flecha inferior que significa pues que espera que ese mercado caiga. Es decir, que ese cruce que estábamos hablando que era del dólar canadiense frente al yen, pues sea bajista. Muy probablemente pues lo que vemos es que ha chocado contra esa resistencia de 97,45 que veis en el gráfico y que tiende a bajar. Los niveles clave me los apunta aquí, que serían por arriba las resistencias, el punto pivote y por debajo los soportes. Pregunta otro de los asistentes que qué parámetros utilizó en el RSI. Bueno, en el RSI yo lo dejo siempre en 14, que sería el número de periodos estándar, ¿vale? Que es donde se supone que se ha comprobado que mejor funciona. Ahora, ¿eso es lo único correcto? No, se puede poner en otros parámetros. Cuantos menos parámetros cojamos, más rápido va a ser ese RSI. Me va a dar más señales, pero van a ser señales más falsas. O sea, me va a dar más señales de entrada y de salida, porque va a encontrar más sobrecompras y más sobreventas, pero me va a dar más señales erróneas. Cuanto más periodos coja, en lugar de 14 cojo 20, pues me va a dar menos señales de entrada y de salida, pero también se supone que van a ser señales más fiables. Hay que jugar un poco con eso y se supone que el punto de equilibrio bueno sería ese nivel estándar, que es el nivel de 14. Ahora se puede ir moviendo y dependiendo del mercado en el que estemos operando, pues como digo, aquí no hay nada escrito y podrían funcionar otro tipo de parámetros. Continuando con el MACD, lo que queríamos ver también es la interpretación, que es lo más importante. Las principales señales de compra y de venta en el MACD se producen cuando la curva del MACD corta a la señal, ¿vale? Corta a su media móvil. Las señales de compra, ¿cuándo son? Pues se generan cuando la línea de MACD corta de forma ascendente a la señal. Si el MACD corta al alza a la señal, tengo una señal de compra. Mientras la línea de MACD esté por encima de la señal, la posición seguirá siendo compradora, ¿vale? La tendencia podría continuar y podría cerrar la posición cuando se vuelven a cruzar. Luego las señales de salida no tienen por qué hacerse con el mismo indicador. Es verdad que en el caso del RSI decíamos que no me daba señales de salida, en el MACD sí me las puede dar, pero no tenemos por qué utilizarlo, ¿vale? Podríamos utilizarlo solo para entrar. Las señales de venta se producen al contrario, cuando la línea del MACD corta en sentido descendente a su señal. De arriba para abajo corta el MACD a la señal, una señal de venta. Y mientras así se mantengan y no se hayan vuelto a cruzar, seguiría siendo una posición vendedora. Vamos a comprobarlo en el gráfico. Quitamos el RSI, añadimos, igual que hacíamos antes, a través del botón de indicadores, el MACD. Hacemos doble clic. ¿Vale? Y tenemos debajo puesto el MACD. Bueno, yo particularmente soy partidaria de quitar el histograma, que me parece que no te da mucha información. Todo esto se puede configurar, ¿vale? A través de, veis, aquí en esta pantallita pequeña hay una llave inglesa y desde ahí se configura. Entonces, por ejemplo, puedes poner estilo histograma o, por ejemplo, estilo invisible, ¿vale? Y ese histograma lo quitas. Te quedas solamente con la línea en cero y con el MACD y con su señal. Veis que la señal estaría en color rojo, ¿vale? Que sería esa línea roja que vemos ahí. Voy a ponerla un poquito más ancha para que se vea mejor. Y el MACD sería la línea azul, que también la voy a poner un poquito más ancha
derecha para que la veamos. El MACD menos la señal me lo da los colores y también lo podría suprimir y dejamos solamente las dos líneas. Bueno, pues ¿qué tenemos entonces por aquí? Pues eso, el MACD en azul, la señal en rojo. Sin mirar el gráfico, lo que voy a hacer es ir buscando los momentos en los que se cortan. Y vamos viendo ese tipo de tendencias que podríamos encontrar. Bueno, y señales importantes. Cruce del MACD con su señal aquí, ¿vale? Sería... Uy, vamos a borrar, perdón. Sería una señal de compra porque la ha cortado al alza. Esta de aquí sería una señal de venta. Si se cruza y se descruza rápido, no son señales buenas. Aquí vemos de nuevo, ha vuelto a cruzarse al alza, lo mismo, ¿vale? Y bueno, la última señal hubiera sido una señal bajista, que vamos a ver si se ha cumplido. En concreto tenemos en ese escenario temporal, que era en el eurodólar con velas a 30 minutos, 1, 2, 3, 4 señales de entrada en este mercado. Vamos a comprobarlo con el gráfico de arriba. Y tenemos... Bueno, pues que una señal de entrada alcista, perdón, que esto lo acabo de picar sin querer, habría sido aquí, ¿vale? Habríamos entrado en 1.3029 y se ha mantenido hasta, ¿veis? De 1.3029, si hubiéramos utilizado también el MACD para cerrar la operación, la hubiéramos cerrado en 1.3058, ¿vale? Bueno, pues esa pequeña tendencia la habríamos cogido. Como digo, no hace falta utilizar el mismo indicador para cerrar, pero si lo hubiéramos hecho aquí, entrada en 1.3030, salida en 1.3060, ¿vale? Aquí me da una señal bajista también, ¿vale? Se ha cortado a la baja, ¿vale? Me podría poner corto. ¿En qué momento me saldría? Cuando se vuelven a descruzar, que es aquí y que es aquí. Vale, señal de entrada bajista en 1.3060, efectivamente el mercado empieza a bajar, siempre y cuando este movimiento pequeño al alza no me haya hecho salirme del mercado, que en algún caso hubiera podido ser que sí, hubiera continuado con la tendencia bajista y hubiéramos cerrado en 1.2982. Me hubiera cogido esta bajada. Como veis, aquí ha habido un momento en el que parecía como que se iba a descruzar, pero efectivamente se ha vuelto a mantener como estaba antes. Bueno, esos movimientos tan rápidos del MACD no deben de ser tenidos en cuenta, ¿vale? No se deben utilizar para operar. En este caso, pues como digo, si alguien se ha salido muy rápido, no hubiéramos cogido prácticamente nada de tendencia, nos hubiéramos salido en el mismo nivel que hemos entrado o habiendo ganado muy poquito. Si no lo hubiéramos hecho caso y hubiéramos visto que ha sido simplemente un movimiento de volatilidad, sí que hubiéramos cogido toda la tendencia bajista. De nuevo, posibilidad de operar al alza aquí, cuando el MACD corta al alza su señal, hubiéramos entrado, a ver, en 1.2980 y nos hubiéramos salido, pues depende, o después de esta subida, cuando ya vemos que empieza a bajar, o si hubiéramos esperado, hubiéramos cortado más o menos aquí, en 1.3052 o directamente ya por aquí. ¿Cuál es la última señal que me ha dado? Una señal bajista. Bueno, ahora mismo el MACD nos estaría diciendo que tenemos que estar bajistas en el eurodólar. Ya pues con el paso del tiempo comprobaremos si ha tenido razón o no ha tenido razón. Básicamente hay que tener en cuenta además también que el MACD genera señales de compra y de venta después del cambio de signo de cotización. Es decir, como estáis viendo, por ejemplo, aquí la señal me la da una vez que ya se ha girado un poco el mercado. Aquí de nuevo otra vez la señal de venta me la da cuando ya se ha girado un poco el mercado. La señal de entrada aquí me da cuando la tendencia ya ha cambiado un poco. Es un indicador técnico que va un poquito retrasado de lo que hace el mercado, pero eso es lo normal, ¿no? Y al igual que ocurre con las medias móviles, no anticipan un cambio de tendencia, como sí puede pasar, por ejemplo, con el RSI, que hay un momento de sobrecompra en el que me pueda anticipar un cambio de tendencia. En este caso el MACD no, no va a priori, sino que el tipo de entrada me lo da un poquito después ya de que se haya dado ese cambio de la cotización. ¿Qué importancia hay cuando hay sobrecompra o sobreventa en el MACD? Bueno, pues dependiendo, las señales pueden ser más fuertes o más débiles, dependiendo de si la señal de compra se da muy por debajo del cero o muy por encima del cero, eso también habría que tenerlo en cuenta. Pero vamos, básicamente las entradas y las salidas, lo único que hay que tener en cuenta es el cruce del MACD con su señal. Bueno, y no quisiera extenderme mucho, por último explicamos brevemente las bandas de Bollinger, que es el tercer indicador que os quería mostrar, y haciendo una breve introducción,
fueron introducidas en el análisis técnico por John Bollinger en la década de los años 80. Se calculan a partir de una media móvil sobre el precio de cierre y a esta media móvil le envuelven dos bandas que se obtienen de añadir y sustraer el valor de la media, al valor de la media dos desviaciones estándar de volatilidad que marcan la amplitud de las bandas. Bueno, esta es la parte más teórica que tampoco nos interesa especialmente. ¿Qué interpretación tiene esto? Bueno, pues la desviación estándar, que es la que me va a marcar la banda superior o inferior, puede interpretarse como una medición de la volatilidad. Al incrementarse la volatilidad, las bandas se expanden, ¿vale? Están más separadas, y al disminuir la volatilidad, las bandas se contraen. Se suele producir movimientos importantes y rápidos en los precios después de periodos en los que se han estrechado las bandas, ofreciendo oportunidades de trading. Aquí es donde veo yo más posibilidades en el caso de Bollinger. Cuando vemos, por ejemplo, que las bandas se han estrechado mucho, normalmente eso suele anticipar un movimiento importante. Estaríamos pendientes de este tipo de mercados para ver qué puede pasar. Lo vemos también sobre la gráfica, ¿vale? Quito el MACD, voy a borrar las líneas que hemos dibujado y metemos un Bollinger que es exactamente igual que lo que habíamos hecho con los dos indicadores. En la B tendríamos Bollinger en precio, doble clic, ¿vale? Y lo dejamos como, tal y como está, con 20 y 2, ¿vale? O sea, media móvil 20, desviación típica 2. Bueno, pues ¿cuándo es interesante operar en bandas de Bollinger? Cuando vemos que esas bandas de Bollinger se han estrechado mucho. Ahí suelen anticipar movimientos bastante importantes. ¿Qué caso veo aquí muy claro? Pues, por ejemplo, este de aquí. Vamos a ampliar esta parte de aquí, ¿vale? Vemos que viene de una tendencia alcista. Bueno, la parte superior de la banda de Bollinger suele también interpretarse como una parte alta del canal, y suelen rebotar ahí los precios, que veis que es lo que ocurre en esta tendencia alcista, y lo mismo con la parte baja cuando la tendencia es bajista, ¿vale? Suele haber un rebote dentro de esa banda de Bollinger y se suele meter luego dentro de ambas bandas. Bueno, pues en concreto, en el momento en el que más expandidas estaban las bandas de Bollinger, aquí teníamos una diferencia de aproximadamente un 1,22%. Vemos que deja esa tendencia alcista que tenía y empieza a marcar lateralidad. Se aleja tanto de la banda superior como el precio, se aleja tanto de la banda superior como de la banda inferior de Bollinger y se mete en esa lateralidad. ¿Qué ocurre? Que se empiezan a estrechar las bandas de Bollinger hasta un momento en el que están prácticamente pegadas. Bueno, ahí es donde me está indicando que va a haber un movimiento importante, ¿vale? De tenerlo en una diferencia, la banda superior e inferior, del 1,22%, se ha pasado a ser un 0,08%. Muy estrechas. Aquí esperamos un movimiento importante y efectivamente el movimiento empieza a la baja. Empieza esta vela mucho más grande que traspasa la parte de abajo de la banda de Bollinger, luego parece como que se vuelve a mantener en la lateralidad y le cuesta un poco bajar, y luego empezamos a ver la caída ya bastante importante. Bueno, para este tipo de estrategias es para lo que se puede usar Bollinger, o para lo que resulta especialmente interesante. También para marcar esa lateralidad. En la lateralidad no opero, y finalmente lo que estoy haciendo es esperar a que empiece esa tendencia. Bueno, al igual que os comentaba con el tema del chartismo, esa central de negociación y esa herramienta de autochartismo, en concreto en ProRealTime se pueden programar los indicadores para que me busque también dentro de una familia de mercados cuáles están cumpliendo con ciertos parámetros. O sea, por ejemplo, cuáles de las bandas de Bollinger ahora mismo se encuentran bastante estrechas, o qué mercados se está dando ahora mismo un cruce del MACD con su señal, o en cuáles el RSI está sobrecomprado o sobrevendido. Esto se hace a través del lenguaje de programación, ¿vale? En la ventana principal, que es la que controla todo ProRealTime, hay un apartado que se llama Mostrar, y hay un apartado dentro de Mostrar que se llama ProScreener. Dentro de ProScreener, ¿vale?, tenéis esta ventana y se pueden ir programando los diferentes ProScreener. En gestión de ProScreener se crea un nuevo un nuevo parámetro. En este caso hemos programado, pues por ejemplo, uno para Bollinger, otro para MACD, hay uno para Velas y Kenazi, RSI y demás. Por ejemplo, el de Bollinger, ¿vale? El de Bollinger está programado para que me busque aquellos cruces de divisas en los que se está estrechando mucho las bandas de Bollinger. Pues la libra el euro frente al peso mexicano, ¿vale?
pincho aquí y veis que efectivamente lo que me está dando es que la libra frente al peso mexicano, aparto la pantalla para que lo veamos, las bandas de Bollinger se han estrechado bastante. Bueno, pues ¿qué haríamos? Estar pendientes de este cruce para ver si efectivamente tiene un movimiento importante, que en este caso, por ejemplo, podría ser al alza, dado que se empiezan a encontrar los precios por encima de la parte media de Bollinger. ¿Qué otro cruce había? Pues la libra frente al peso mexicano o la libra frente al dólar de Singapur, ¿vale? Lo mismo, veis que estas bandas de Bollinger están bastante estrechas. Igual que con Bollinger lo tenemos, pues por ejemplo, con el RSI. Con el RSI, el cruce del euro frente a la corona noruega está marcando, pues en este caso, bueno, que no tenía puesto aquí el RSI, tendría que volver a meterlo, ¿vale? Voy a quitarle el Bollinger, suprimir Bollinger, pero aquí me está marcando sobrecompra, es lo que me dice el RSI. Ahora cuando lo meta lo vamos a comprobar. RSI de fuerza relativa. Doble clic y efectivamente veis que está prácticamente en niveles de 70. No, de hecho ya lo ha traspasado niveles de 70. ¿Veis? Me ha marcado esa fuerte sobrecompra en el cruce del euro frente a la corona noruega. Mostrar, tenemos aquí, o del euro frente a la corona sueca también, es exactamente lo mismo. Lo veis, aquí está dando sobrecompras. Si me tiramos el RSI, es que se queda programado, en cuanto dejas el último indicador, vuelves a lanzar el gráfico y se te muestra el anterior indicador. Los códigos para todo esto, ¿vale? Los tenemos aquí programados. Si veis modificar Pro Screener, son estos de aquí, y si a alguno le interesan ese tipo de códigos, se los podemos mandar a su correo electrónico. Bueno, esto ya finaliza el seminario y os dejo también los datos de contacto por si tenéis alguna duda. Podéis contactar con nuestro departamento comercial y los códigos os podéis pedir a info@igmarkets.es. Si queréis probar nuestra plataforma, tanto para probar el paquete gráfico de Pro Real Time y estos códigos, como para ver la central de autochartismo, central de negociación o simplemente operar en CFDs, os recomiendo plataforma demo, que la tenéis en nuestra página web, ¿vale? Que sería, bueno, la página web en español es www.igmarkets.es, y en Descubra los CFDs podéis solicitar una cuenta demo gratuita. Tendríais 15 días para probar nuestra plataforma de demostración con 20.000 euros ficticios y todas las herramientas que acabo de comentar. Bueno, pues Daniel, esto ha sido todo. Ya me he enrollado un poquito más de la cuenta, pero bueno, espero que haya servido de ayuda para todos nuestros oyentes.